Hola, se escucha bien, ¿verdad? No les veo las caras, así que si alguien Sí, puede activar el se audio. escucha bien. Está bien, bien. Ya. Sean todos muy bienvenidos, espero que se encuentren muy bien y tengan una semana exitosa. Ya nos volvemos a juntar, a reunir para una nueva sesión del curso de Primeros Pasos de la Fe Cristiana, un espacio o instancia donde podemos revisar elementos fundamentales del cristianismo. En esta primera unidad, la unidad de la oración y el creyente, hemos revisado ya varias preguntas. En la primera clase respondimos a la pregunta ¿qué es la oración? Y allí respondimos diciendo que eran conversaciones con Dios de diferente tipo, donde nosotros podíamos adorar, conversar, pedir, interceder entre otros. Luego, en la siguiente sesión, revisamos sobre por qué Dios quiere que oremos, y ahí hicimos énfasis en que la oración expresa nuestra confianza en Dios, cultiva nuestro amor y amistad con el Señor. Es a través de la oración o estas conversaciones con Dios en las que Él nos permite participar de acciones de relevancia espiritual o eterna. Y por último, también damos gloria a Dios. Ya en la clase pasada revisamos el cómo orar a través del Padre Nuestro, esta oración ejemplo que Jesús brinda a nosotros como discípulos, y en ella revisamos 4 aspectos que recordamos con el acrónimo CASA: confesión, adoración, súplica y acción de gracias. 4 elementos que nosotros podemos incluir en nuestras conversaciones con Dios. Hoy es la última clase sobre la unidad de la oración y el creyente, y en ella vamos a responder la siguiente pregunta: ¿qué consideraciones debo tener yo al orar o al conversar con Dios? Y aquí vamos a revisar algunos tips que nos da la Biblia, algunos datos fundamentales que las Escrituras nos brindan para orar de manera efectiva y de manera agradable al Señor. Por ejemplo, la Biblia nos dice que siempre que conversemos con Dios, hemos de conversar conforme a su voluntad, conforme a lo que Él desee o lo que Él le parece lo más correcto. Entonces, la primera consideración es: oraré conforme a la voluntad de Dios. Y aquí vamos a rescatar un verso de Primera de Juan 5, versos 14 y 15, que los veremos a continuación. Allí, Juan, un personaje de la Biblia, nos dice que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Ya también en clases anteriores habíamos visto en el Padre Nuestro que Jesús ya nos enseñaba esto, en hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Y también Jesús, en otra parte de las Escrituras, ya al final de su vida aquí en la tierra, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, antes de que fuera arrestado y posteriormente crucificado, Jesús estaba conversando con Dios Padre en un momento de mucha aflicción, y entre tanto problema Jesús le dice a Dios Padre: pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y allí vemos un ejemplo de cómo Jesús conversa con Dios, pero se sujeta a su voluntad. Ahora, ¿cómo lo llevamos esto a nuestros días? ¿Cómo podemos orar conforme a la voluntad de Dios? ¿O cómo saber cuál es la voluntad de Dios cuando nosotros le pedimos algo? Una de las formas más sencillas de saber cuál es la voluntad de Dios al solicitarle algo es a través de la Biblia, al estudiar la Biblia. Hay muchas veces cuando nosotros solicitamos algo al Señor, donde la Biblia explícitamente dice cuál es la voluntad de Dios respecto a aquello,
podemos recoger varios versículos y allí podemos abogar, podemos orar en la dirección del pasaje, ya que Dios siempre va a querer que se obedezca su palabra y se guarde o se cumpla su mandamiento. Por ejemplo, si yo pido por si tengo que ir o no a la iglesia porque tengo algún compromiso, siempre la Biblia nos va a decir que es una buena costumbre congregarse. Entonces, ya sabiendo la voluntad de Dios, a través de la Biblia, nosotros podemos orar en esa dirección. Otro ejemplo, por ejemplo, que Dios nos dice que debemos honrar a nuestros padres, a nuestro padre y madre. Y si yo pido o tengo la duda, y en mis conversaciones con Dios se la manifiesto de que si tengo o no que cuidar a mi padre tal día, o tengo o no que ayudarle económicamente, Dios siempre va a ser proclive a decirme que sí, porque es su palabra la que me ordena que tengo que honrar a mi padre o honrar a mi madre. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros pedimos a Dios algo en nuestras conversaciones con Él y la Biblia no es explícita, no es clara respecto a ello? Por ejemplo, si tengo que cambiarme de colegio porque estoy en básica y mi colegio terminó en octavo básico y tengo que cambiarme de establecimiento educacional, la Biblia no me va a decir en una parte exacta que me tengo que ir a tal colegio o no, sino a tal otro. Tampoco hay versículos que me digan explícitamente que tal trabajo o tal casa es mejor, o que tengo que arrendar o no tengo que arrendar. En ese caso, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios cuando nosotros oramos? Una posibilidad es recoger varios versículos de la Biblia, extraer principios de ellos y eso utilizarlo como directrices generales durante nuestras oraciones. Sin embargo, muchas veces, aún haciendo este ejercicio, no logramos dilucidar lo que Dios quiere. Y en esas situaciones simplemente debemos orar, pedir a Dios que nos dé una comprensión más profunda de la situación y orar de acuerdo a lo que mejor nos parezca a nosotros, darle a Dios las razones de aquella situación, y siempre es propio añadir, ya sea de manera explícita con nuestras palabras o tan solo una actitud del corazón, que si me equivoco al pedir esto o si esto no te agrada, entonces que Dios haga lo que mejor le sea a su vista, o simplemente decir si es tu voluntad. Entonces, una de las primeras consideraciones nosotros que debemos tener al orar es orar conforme a lo que Dios quiere. Podemos conocer la voluntad de Dios a través de la Biblia, lo podemos recibir como revelación durante nuestra conversación con Dios, o simplemente desconocerla, pero pedir a Dios que haga su voluntad, porque eso es lo mejor para nosotros. La segunda consideración que nosotros tenemos que tener presente siempre que oramos es orar con fe. Y eso también lo podemos leer en la Biblia. Recogiendo palabras de Jesús del Evangelio según Marcos, capítulo 11, donde nos dice: crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Aquí Jesús nos dice que la clase de fe que trae resultados es esa seguridad firme de que al momento cuando pedimos algo a Dios, Dios accede a conceder nuestra petición. En Hebreos nos dan una definición de fe, y es una palabra que muchas veces lo ocupamos tanto en la Biblia como en nuestra vida cristiana, en las reuniones generales. Muchas veces desconocemos un poco el concepto. La fe es tener certeza de algo, saber que algo es, sin necesariamente tener que verlo o tener una evidencia firme, porque en ese caso sería un saber.
La fe, según la Biblia en Hebreos, es la garantía de lo que se espera, la certeza de aquello que no se ve. Y la Biblia nos habla que debemos orar con fe, con confianza de que Dios nos oye y está dispuesto a acceder a nuestras peticiones cuando nosotros conversamos con Él. Otra consideración al momento de orar es estar en obediencia. Aquí, por ejemplo, consideremos o imaginemos a un hijo y un padre. El hijo no acató alguna orden del papá, los dos se pelearon y están en malas condiciones, están en una relación tensa, no se quieren hablar, porque hubo un quiebre. Si en ese contexto el hijo le pide algo al padre, puede ser que no tenga una respuesta muy favorable de parte del otro. Y el padre quizá no esté tan dispuesto a acceder a lo que su hijo le pide porque se portó mal y quiere enseñarle una lección. La oración, como hemos revisado en clases anteriores, es una relación, una comunión y amistad con Dios. Por lo tanto, estas relaciones estables se pueden quebrar, se pueden desgastar cuando no hay obediencia, cuando hay errores o pecados entre medio que estorban la relación estrecha con Dios. Es por eso que nosotros debemos garantizar una vida de santidad personal en nuestra vida cotidiana para así tener oraciones más eficaces, más directas y más cercanas. Aquí, por ejemplo, vemos en Salmos capítulo 66 que recita: si en mi corazón hubiera yo abrigado la maldad, el Señor no me habría escuchado. Ahora, no hay que malinterpretar esta enseñanza. No tenemos que estar completamente libres de maldad, completamente libres de errores, para que ahí recién Dios nos pueda escuchar y responder a nuestras oraciones. Si este fuera el caso, ninguna persona de la Biblia hubiera recibido respuesta de sus oraciones excepto Jesús. Y en la Biblia está llena de ejemplos de personas que, aun siendo simples humanos que cometieron fallas, falencias, recibieron respuesta de parte de Dios. La Biblia lo que sí hace énfasis es que nosotros estamos limpios de nuestros pecados por la sangre y gracia de Jesús y que no debemos descuidar nuestra santidad personal en la vida. La oración y la vida santa van de la mano. Y eso porque al mantener una vida en obediencia, mantenemos una buena comunión en nuestro día a día con Dios. Y al tener una buena comunión en gracia, podemos también tener conversaciones más efectivas. En síntesis, una obediencia más exacta nos conducirá a oraciones más cercanas y más efectivas. Otra consideración, ya acercándonos al final de la clase, la penúltima consideración es que nosotros debemos perdonar a los demás. Ya habíamos revisado en el Padre Nuestro que Jesús nos enseñaba a perdonar a otros y a que nuestra confesión de pecados era muy importante el haber perdonado también a los que nos ofenden o a nuestros deudores. En Mateo 6, verso 14 o verso 15, dice: si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Y Jesús en Marcos, en otro evangelio, nos dice: y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus pecados.
Y esto lo habíamos visto en la premisa de que si nosotros perdonamos a otros, nuestro corazón se abre a gracia y podemos gozar del pleno regalo de Dios y su perdón. Si nosotros no perdonamos a otros sus errores, sus falencias o que nos hayan hecho daño, nosotros cerramos nuestro corazón, lo endurecemos y nosotros mismos somos los que nos restamos la oportunidad de ser perdonados por Dios. Por lo tanto, si hemos cometido errores, debemos reconocerlos frente a Dios. Y si hay alguien que haya cometido alguna falta en contra nuestra, debemos tener una actitud perdonadora frente a ese tercero y no guardar rencor, porque eso es lo que no le agrada a Dios. Dios declara que si nosotros no perdonamos a otros, Él se mantendrá distanciado hasta que nosotros efectuamos ese perdón. Y por último, la última consideración que nosotros debemos tener al orar es ser humildes. Y aquí rescatamos una parábola, una historia que Jesús nos da de ejemplo en el Evangelio según Lucas. Aquí Jesús nos da una ilustración de un hombre religioso de la época, un fariseo, que va a orar junto con un recaudador de impuestos, un hombre conocido por la avaricia y que muchas veces abusaba de sus pares, cobrándoles más de lo debido para él tener una ganancia mayor, pero impropia. Y acá Jesús nos dice que el fariseo fue a orar, se puso de pie y él mismo se jactaba, diciendo: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, ni adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que le recibo. Se jactaba demasiado de las bondades y de las prácticas religiosas que él hacía. Sin embargo, en alto contraste, ese hombre de al lado, el humilde recaudador de impuestos, ni siquiera se atrevía a alzar la mirada al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Luego de haber narrado esta historia, Jesús dice que el recaudador de impuestos volvió justificado ante Dios a su casa, mientras que el fariseo, por haberse enaltecido, sería humillado. Y aquí Jesús nos da un ejemplo vívido de que nuestra actitud de corazón al conversar con Dios no debe ser una de jactancia, de superioridad o de sobreestima, sino de humildad, de reconocer nuestro pequeño lugar y así también reconocer la grandeza de Dios. Dios es altísimo y tiene mucho celo por su honor. Por lo tanto, se aleja, está receloso de aquella gente que se enorgullece, que es orgullosa, mientras que está más cercano, más dispuesto a escuchar a las personas que son humildes y reconocen el lugar en el que ellos están. Por lo tanto, de las consideraciones que debemos orar, en primer lugar, debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Debemos orar con fe. En tercer lugar, con obediencia, perdonar a otros. Y en último lugar, ser humildes. Estas han sido algunas de las consideraciones que nosotros debemos tener al momento de conversar con Dios. Como es la última clase de esta unidad, yo quiero que para la casa, esto sí o sí lo tienen que hacer, le hagan un acróstico con la palabra oración, ¿ya?
Lo pueden hacer de manera personal, en grupo, todos juntos, no lo sé. Pero les quiero explicar un poco qué es un acróstico. Un acróstico es una palabra, en este caso va a ser oración, que se escribe de manera vertical, como si fuera una columna vertebral, donde se desglosa se escribe cada letra que conforma la palabra oración, una bajo la otra de manera vertical, así como en el ejemplo que está proyectado dice decencia. Este es un acróstico de la palabra decencia, donde cada letra que compone la palabra se escribe de manera vertical, una bajo la otra, y a los lados se escribe una palabra que comienza con la primera letra, que encierra una idea de, en este caso, de esencia, y en la tarea una palabra que encierra el concepto de oración. Por ejemplo, aquí hay un acróstico de esencia, escribieron la palabra en vertical, y la lectura del resto de las palabras escritas de manera horizontal dice así: delicadeza en convivir elegantemente noche y día con amor, inteligencia y amistad. El ejercicio va a ser escribir la palabra oración de manera vertical y rellenar cada frase con algo que ustedes hayan aprendido sobre la oración. Sé que puede sonar un poco complicado, pero les voy a dar tiempo, les voy a dar unas 2 semanas para que ustedes piensen, pueden buscar ejemplos en internet. Lo importante es que ustedes repasen, reflexionen sobre lo que a ustedes les quedó, sobre qué era la oración, lo más importante, y así después me lo hacen llegar a mí o lo compartimos en algún espacio antes de iniciar la próxima clase. Es una actividad donde yo quiero que ustedes sinteticen, hagan un resumen de aquello que aprendieron, las ideas más importantes que ustedes se quedaron de toda esta unidad, y así nosotros nos podamos retroalimentar, yo saber qué aprendieron sobre la oración, con qué se quedaron, qué es lo más importante para ustedes, y también plasmarlo de alguna manera más artística a través de este tipo de poema sobre la oración. Así que hemos terminado. Voy a dejar de compartir pantalla. Yo creo que en unos días les puedo compartir un ejemplo de acróstico sobre la oración para que lo tengan de referencia.